Octubre de 1976 pasó a la historia como un mes helado, uno de los que cortaron la piel como cuchillas invisibles. El viento aullaba por las calles del aislado complejo científico. En las afueras de Novosibirsk, arrastrando hojas secas de abedul que se habían acumulado en los rincones como testigos mudos de algo siniestro. El cielo, pesado y gris, parecía haberse tragado el sol para siempre. Sin embargo, la mañana del 12 de octubre nada indicó que ese día se convertiría en una pesadilla. A las 8:30 en punto. Como es habitual, el equipo del Instituto de Física Teórica se reunió en el Laboratorio 6 para comenzar un experimento crucial. Solo faltaba una persona, Andrei Mikhailovich Anufriev, el cerebro detrás del proyecto. Anufriev no era hombre de demoras. Él vivió para ese experimento, recuerda Nina Kravtsova, entonces jefa de los técnicos del instituto, con un tono de voz que todavía lleva la sombra de aquellos días. En las semanas anteriores prácticamente vivió en él. Laboratorio, obsesionado con cada detalle. Cuando el reloj marcó la hora de inicio y no apareció, un escalofrío recorrió el equipo. Algo andaba mal. Los protocolos se siguieron al pie de la letra. Nina probó el teléfono de su casa. Silencio. Llamó a su oficina y nada. Hasta que, desesperada, contactó con la madre de su hijo, científico en Novosibirsk. La respuesta fue un puñetazo en el estómago: hace mucho que no veo a mi hijo. Días. A las 9 en punto, Valentina Grigorievna Svetlova, jefa del departamento, no tenía más remedio que ponerse en contacto con la dirección del instituto. Dada la naturaleza confidencial de la trabajo y la gravedad de la situación, el director, sin perder tiempo, llamó al seguridad. A las 9:15, el teniente coronel Mikhail Andreyevich Kornev recibió la alerta. Un científico desaparece en vísperas de un experimento altamente clasificado. Eso no fue un desaparición común, recuerda Kornev con el instinto policial ya en alerta máxima. Al llegar a la dirección de Anufriev en la calle Kurchatov, un sentimiento de mal. La premonición lo venció. Demasiadas inconsistencias, teléfonos silenciosos, ausencia sin advertencia, comportamiento completamente atípico para un hombre metódico como Anufriev, a quien Kornev conocía personalmente, serio, puntual, impecable. La puerta del apartamento estaba cerrada con llave desde dentro. Ninguna respuesta. Con la ayuda desde vecinos de arriba, los agentes comprobaron las ventanas, estaban todas cerradas. Cuando finalmente derribaron la entrada, Kornev fue el primero en entrar. La escena fue inquietantemente normal: un abrigo colgado de una percha, un paraguas apoyado contra la pared, zapatillas abandonadas cerca de la puerta. En la cocina, cena intacta y un hervidor eléctrico encendido, ya seco por el tiempo. Pero fue en la oficina donde el aire se volvió pesado. Todo estaba demasiado ordenado. Demasiado organizado. Papeles apilados con precisión quirúrgica, los libros alineados en los estantes como soldados en formación. En la gran pizarra negra, una imagen que a primera vista parecía inocente. Anufriev inclinado sobre un cuaderno abierto, como si se hubiera quedado dormido durante la trabajar. Pero Kornev, un veterano de las escenas del crimen, lo notó de inmediato: la palidez. Expresión cadavérica y facial congelada en una mezcla de terror y perplejidad. Y. Luego el detalle que puso la piel de gallina a todos: una grabadora Mayak 203 sobre la mesa. La cinta había terminado de jugar, el botón de reproducción aún estaba presionado. En el silencio en la habitación solo se oía el silbido blanco de una grabación vacía. Nadie imaginó en ese momento que ese sería el inicio de uno de los casos más enigmático de la criminología soviética. Un apartamento cerrado por dentro. Sin signos de lucha, sin causa aparente de muerte. Y sobre todo, la desaparición. Documentos científicos inexplicables que, como se descubriría más tarde, podrían revolucionar todo lo que se sabía sobre la física cuántica. Eso no fue un crimen. Lo que sea, admite Kornev años más tarde con el recuerdo aún vivo. Había algo mal.
Demasiado. ¿Por qué borrar todas las notas de la pizarra? ¿Dónde estaba la carpeta con él? Los informes que, según sus colegas, Anufriev había sacado del instituto el día anterior, y él. ¿Qué diablos significa esa última nota? 1. Al día siguiente el forense Víctor Lojinov realizó la autopsia. Tu veredicto solo. Profundizó el misterio, ningún rastro de violencia, ningún veneno, ninguna herida. El corazón de Anufriev simplemente se detuvo como si alguien hubiera apagado un cambiar. La única anomalía. Cambios celulares nunca vistos en 3 décadas. Carrera profesional. Era como si su cuerpo hubiera sido sometido a algo fuera de los límites de ciencia, confesaría Lojinov extraoficialmente. Pero el caso daría un giro aún más siniestro una semana después cuando un nuevo acontecimiento en el instituto arrojaría una luz oscura sobre todo. Mientras tanto, el investigador profundizó en la vida del fallecido, reconstruyendo sus últimos días. Él ha cambiado radicalmente, afirma Nina Kravtsova, con la mirada perdida en el pasado. Siempre estaba dedicado, pero en ese momento era como si estuviera poseído. Dejó de almorzar. En la cafetería pasaba horas y horas haciendo cálculos. Cuando traje café, ni siquiera notó mi presencia. Valentina Svetlova, su superiora, también notó el extraño comportamiento. Él rompió todos los protocolos, revela. El instituto siempre se ha destacado por trabajar en equipo, pero de repente Anufriev exigió un aislamiento total. Vino a mi oficina en un jueves sobre las 6 de la tarde con los ojos brillantes y las manos temblorosas. Dijo eso. Estaba al borde de un descubrimiento monumental, pero necesitaba absoluto secreto. Al principio ella se negó, las normas de seguridad eran demasiado estrictas para que ella pudiera manejarlas. Concesiones como esa. Pero él insistió en hablar con el director. Después de esa conversación, obtuvo una autorización imposible, acceso exclusivo al laboratorio sin supervisión. Este detalle no pasó desapercibido para Kornev. ¿Cómo puede un investigador algo de ese nivel en un instituto de alta seguridad? Lo que Anufriev le dijo al director. ¿Para justificar esto? Desafortunadamente la respuesta tendría que esperar, el director estaba en misión oficial en Moscú y su regreso tardaría días. Mientras tanto surgió otra pieza del rompecabezas, la noche antes de su muerte a Anufriev. Hice varias llamadas de larga distancia. Lo recuerdo exactamente, dice María Stepanovna. La operadora de turno con voz temblorosa. Primero pidió una conexión con Leningrado al Instituto Físico-Técnico. Hablaba poco pero con una emoción que incluso aquí se me pone la piel de gallina. Luego llamó a Moscú, a otro instituto. Pero el tercero. Solicitud, esta me sorprendió. A las 3 de la mañana pidió hablar con Berlín. Me negué. Las llamadas internacionales en ese momento estaban prohibidas. La verificación de estas llamadas reveló una pista explosiva. A la llamada de Leningrado respondió el profesor Gromov, una leyenda de la física cuántica. El testimonio sacudió los cimientos del caso. Me llamó alrededor de la medianoche. Informa Gromov, todavía visiblemente conmocionado. Estaba fuera de control, hablando al azar. Dijo que el experimento había funcionado, que había obtenido algo imposible. Le pedí detalles, pero de repente se quedó en silencio. Luego soltó una frase que nunca sale de mi cabeza, Víctor Markovich. Creo que ahora entiendo por qué. Reizman desapareció. Y la línea se cortó. Víctor Markovich Reizman. El nombre resonó como un trueno. Profesor en la Instituto especialista en mediciones cuánticas, había desaparecido sin dejar rastro 3 meses antes, durante una supuesta excursión a la montaña. El caso fue archivado como un accidente, pero el cuerpo nunca fue encontrado. Kornev solicitó los archivos a Reizman y descubrió algo impactante, una semana antes de desaparecer. Trabajó con un dispositivo no identificado, marcado como
En los registros de... En su laboratorio llamó la atención una nota, encontrado sobre la mesa, dispositivo experimental, código 1. Función desconocida. Al cruzar las fechas, Kornev sintió un escalofrío. Raizman desapareció en julio. Trabajando con un 1.8. Anufriev murió en octubre dejando un mensaje críptico sobre 1. ¿Coincidencia? ¿O una conexión mortal? Raizman me mostró ese dispositivo una vez, confiesa Nina Kravtsova, girando nerviosamente la barra del abrigo. Parecía una vieja caja de radio, pero llena de sensores extraños. Dijo que podría redefinir nuestra comprensión de la materia. Su voz se apaga. Como si el peso de esos secretos todavía la oprimiera. Se rieron en ese momento. A Raizman le encantaban las frases grandilocuentes, y una semana después simplemente no se presentó a trabajar. Mientras tanto, desde Moscú el director del Instituto Académico Zavialov. Su testimonio se sumó al caso. Giro inesperado e inquietante. Si Anufriev vino a verme, admitió Zavialov con la voz ronca de quien lleva secretos durante décadas. Solicitó acceso al laboratorio Sub-2. Tus cálculos contradecían todas las leyes conocidas de la física. Pensé que era un error de medición. Insistí en los cheques. ¿Y sabes qué es lo más raro? Sus dedos tamborilearon sobre la mesa como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Cuando repetimos el experimento, los instrumentos grabaron. Aquí se quedó en silencio. Pero esas palabras, o más bien, la forma en que las pronunció, fueron suficientes para que a Kornev se le helara la sangre. Intereses estatales, murmuró el académico como si el término fuera el cierre hermético de una caja. Pandora. A Kornev le bastó con exigir acceso a archivos ultrasecretos del instituto. Entre montones de documentos clasificados como absolutamente confidenciales, una carpeta delgada, marcada solo con las letras, reveló la verdad, la serie D. Los dispositivos se desarrollaron en el instituto desde principios de los años 70. Oficialmente, era investigación en campos cuánticos, de ahí el acrónimo. ¿Pero el verdadero objetivo? Mucho más ambicioso. Yo supervisé este proyecto desde el principio, confesó Zavialov, de mala gana. Durante un segundo interrogatorio. Sus ojos evitaron los de Kornev como si el mismo aire tembló con el peso de la confesión. Intentamos crear un instrumento de medición fundamentalmente nuevo. Algo así como un detector de humo. Estados paralelos de la materia. Sabía que sonaba a ciencia ficción. Pero los cálculos. Los teóricos demostraron que era posible. Raizman fue el primero en obtener un prototipo funcional. 1.8 mostró resultados extraños, registró fluctuaciones inexplicables en estructura espacial. La mayoría de los científicos lo atribuyeron a fallos de calibración. Raizman. Juré que no lo haría. Que el dispositivo funcionó exactamente como debería. Hasta que durante un experimento pasó algo. Algo que nadie esperaba. El dispositivo empezó a capturar, ¿cómo explicarlo? A Zavialov se le quebró la voz. Señales de objetos que no estaban en el laboratorio. Firmas fantasmales de cosas e incluso personas que no estaban presentes. Raizman, según él, estaba eufórico. Decía que sin querer habíamos creado un detector de realidad paralelo. Kornev escuchó todo esto mientras intentaba mantener un escepticismo profesional, pero las palabras del director lo dejaron paralizado. Lo vi. En el laboratorio. Mí mismo. Mi doble. Horas más tarde, 1.8 desapareció. Ninguna explicación. Las entradas del diario personal de Anufriev, recuperadas póstumamente, fueron aún más aterrador. En su última entrada, fechada el día de su muerte, palabras. Garabateado con letra temblorosa, casi irreconocible. Entendí lo que le pasó al profesor. Uno funciona mejor que las versiones anteriores.
Los anteriores. Demasiado. Están todos aquí. Yo los veo. Y ellos me ven. El diario terminó ahí. Abruptamente. Y entonces surgió el siguiente misterio, ¿dónde estaba 19? Al inspeccionar el apartamento de Anupriev, nada. En el laboratorio, lo mismo. Los colegas juraron que lo habían visto el día anterior. Una pequeña caja de metal con antenas y sensores. ¿Después de su muerte? ¿Cómo? Si se hubiera disuelto en el aire. Registramos todos los rincones de este instituto, informó el mayor Tarasov, desde la seguridad del estado con visible frustración. Todas las cajas fuertes, todos los depósitos. Nada. Hemos estado siguiendo cada movimiento de Anupriev durante la semana pasada. Él no pudo haber. Sacó el dispositivo de una zona de seguridad sin que nadie se diera cuenta. El caso había llegado a un callejón sin salida, 2 desapariciones, una muerte. 0 respuestas lógicas. Pero lo más inquietante llegó un mes después. Mientras organizaban los archivos de Anupriev, encontraron una fotografía antigua de Anupriev. Departamento científico, fechado en 1964. Entre los empleados, un rostro. Resaltado, un hombre idéntico a Anupriev. Imposible. En aquella época a Andrei Mikhailovich. Yo todavía era un estudiante. No podría estar ahí. En 30 años de servicio aprendí a encontrar explicaciones incluso para los casos más difíciles. Desconocidos, admitió Tarasov años más tarde en un informe no oficial. Pero aquí la lógica falla. Su voz se apagó como si el mismo aire de la habitación se volviera espeso. A veces tengo la sensación de que nos hemos topado con algo que escapa a nuestro control. Comprensión. Algo que la ciencia aún no está preparada para nombrar. El caso Anupriev fue archivado como insuficiencia cardíaca. Las desapariciones de dispositivos. Falta de control de equipos clasificados. La fotografía. Justo. Adjunto a los registros sin mayor investigación. Hasta que en 1998, durante las reformas del antiguo edificio del instituto, los trabajadores encontraron algo en el conducto de ventilación, una pequeña caja de metal. El objeto era terminar en el museo del instituto cubierto de polvo durante más de una década, hasta que el joven físico notó una inscripción en el costado. El peritaje lo confirmó, no se trataba del 19 sino un viejo prototipo. Dentro, entre esquemas y componentes, un trozo de papel amarillento con letra de Reisman. Si estás leyendo esto, el experimento funcionó. Los vi. Todos ellos. Otras versiones de nosotros mismos. Realidades infinitas existentes simultáneamente. Anupriev tenía razón. No deberíamos mirar demasiado profundamente en el mundo cuántico. Algunas puertas están mejor mantenidas. Cerrado. En 2012, un grupo de físicos teóricos de Novosibirsk publicó un artículo sobre la posibilidad de universos paralelos. En la bibliografía citaron una obra que no. Publicado por Anupriev con fecha de octubre de 1976. ¿El original? Nunca encontrado. Un año después, en una conferencia de física cuántica en Berlín, un orador mostraba una foto antigua de la delegación científica soviética, tomada en 1965. Al fondo. Entre otros investigadores destacaron 2 rostros, uno se parecía a Reisman. El otro a Anupriev. La imagen desató acalorados debates. Hasta que misteriosamente desapareció del archivos de la conferencia. En 2019 el instituto fue desmantelado. El edificio derribado. En su lugar, un moderno complejo residencial. Pero los vecinos juran, a veces por la noche, las luces. 4º piso aún desocupado, se iluminan solos. Y el cuidador Aleptina insiste. Que ha visto más de una vez a un anciano con una carpeta de documentos subiendo las escaleras. Su rostro, dice, le resulta extrañamente familiar.
El participante Semen Kryukov fue el primero en notar la ausencia de Arina Korchagina. En su turno en el almacén. Extraño. En 3 años, ella nunca había estado ausente. Cuando el colega no pudo contactar con ella, Kryukov subió las escaleras de la Jruschovka con un mal presentimiento, ajustando nerviosamente la funda de la pistola. La puerta del apartamento de Arina estaba cerrada con llave. No hay olor a comida quemada, ninguno sonido. No la había visto desde ayer, dijo la vecina, una mujer de rostro severo envuelta en un desagüe de dormitorio. Por la noche salió como de costumbre a la discoteca. Tal vez. He conocido a alguien. 2 días de búsquedas. Nadie la vio. Sin rastro. Hasta que al 4.º día, un anciano recolector de setas encontró algo más allá de los montones de residuos de la mina. Abandonado, entre hojas marchitas, el cuerpo de Arina. Vestida con un vestido oscuro y cerrada, que nadie la había visto usar antes, con las manos cruzadas sobre el pecho. Rostro sereno, casi en paz, como si simplemente hubiera. Como si acabara de quedarse dormido, repitió el viejo recolector de setas. La voz temblorosa atravesó el aire helado de la sala de interrogatorios. Tan pálido, tan callado. Pensé que era solo un descanso. Capitán Savely Gorunov, 20 años. Servicio de vuelta, nunca había visto algo así. No hay signos de lucha. Ninguno. Marca de violencia. Incluso la tierra alrededor del cuerpo parecía cuidadosamente alisada, como si tan solo alguien hubiera preparado el escenario para una fotografía cuidadosamente montada. Pero el horror no terminaría ahí. 1 hora después del hallazgo, el call center recibió una llamada urgente. Mina número 3, la joven topógrafo Valentina Izotova no había regresado de su turno nocturno. Durante más de una semana, los equipos registraron las galerías abandonadas. Registraron todos los edificios abandonados. El silencio que siguió fue opresivo, como si el mismo aire de la ciudad contuvo el aliento, esperando el siguiente golpe. Y luego, entre los murmullos ahogados y las teorías contradictorias, se destacó una voz. La vi esa noche cerca del club de mineros. Insistió Zinaida Petrovna, la taquilla del Sakhtior por 3.ª vez ante los investigadores. Tuve un vestido nuevo azul oscuro, muy bonito. Media hora después desapareció. Pensé que te habías ido. A pesar de... El vestido fue encontrado en el armario de Valentina. El mismo vestido azul. Oscuro. Y al igual que Arina, ella también había sido vestida por manos desconocidas. Esta coincidencia nunca abandonó la cabeza de Gorunov. Pasó horas analizando fotografías de cuerpos, cada pliegue de la ropa, cada detalle, buscando una pista, una estándar. Hasta que en Nochevieja Valentina fue encontrada en Velocanteiro de minería, cubierto por una capa de nieve fresca. El mismo ritual macabro. Vestido negro, rasgos serenos, cabello meticulosamente arreglado, como si preparado para un último adiós. Los trata con una reverencia enfermiza. Observó el forense Arkady Semyonovich mientras examinaba las uñas pintadas. Después de la muerte. Incluso en la muerte quiere que sean perfectos. Esa misma noche una llamada telefónica desde la región trajo la noticia que paralizó él. Sangre, en una semana, el experimentado investigador Ignat Pavlovich Kozedub llegaría a Severny Sakhti para hacerse cargo del caso. Mientras tanto, una tercera joven desapareció. Afuera del jeep oficial, los pinos nevados desfilaban al ritmo hipnótico. Kozedub observó el monótono paisaje, revisando mentalmente cada detalle del expediente. 20 años de investigaciones le han enseñado una cosa, la primera. Las impresiones pueden ser engañosas, pero nunca deben ignorarse. Y Severny Sakhti lo recibió con un silencio sepulcral. No hay risas de niños en las calles. Ninguno. Mujer cerca de los mercados. Solo el humo de las chimeneas y las siluetas cansadas de los mineros que regresan del turno. El tercero fue encontrado ayer, murmuró Gorunov.
vertiéndote fuerte en vasos gruesos. Lyudmila Ermakova, 24 años, bibliotecaria. Mismo escenario, vestido oscuro sin signos de resistencia. Kozedub abrió la carpeta. 3 rostros jóvenes le devuelven la mirada desde las fotografías en blanco y negro. Diferentes en rasgos pero unidos por algo intangible, todos iguales. Arina estaba divorciado, los otros 2 ni siquiera se casaron. Uno de ellos tenía prometido. Novokuznetsk. El investigador frunció el ceño. Detalles como estos hicieron que él. Víctimas demasiado reales. Y necesitaba un cálculo frío para cazar al asesino. Los lugares de los crímenes variaron, pero hubo un hilo común: cada cuerpo fue abandonado cerca de una leyenda minera. Arina, junto a los relaves de la mina, donde se. Espíritu de un buscador muerto. Valentina, en la obra donde jugaban los trabajadores. Monedas de la suerte. Lyudmila, cerca de una galería que se derrumbó en 1943, donde decenas habían perdido la vida. ¿Y el funeral?, preguntó Kozedub, mirando. Gorunov por primera vez. ¿Alguien aquí entiende los preparativos del funeral? Solo tenemos uno, respondió el capitán, sacando de la caja fuerte una carpeta amarillenta. 3 empleados, el director, Studnev, un carpintero y un ordenanza. Todos estaban verificado después del primer asesinato. Nada sospechoso. Quiero hablar con ellos en persona. Kozedub se levantó y determinó: ¿y yo? Traer los expedientes de todos los empleados del Shakhtyor Club. ¿Alguien vio quién? Estas chicas se fueron. El camino hacia el cementerio se hizo en silencio, el viento de enero helaba incluso las palabras. La vieja puerta se abrió con un chirrido y los cuervos graznaron como presagio. Boris Mikhailovich Studnev, un hombre de poco más de 50 años, de pelo negro, con un raro peinado hacia un lado, hablaba en voz baja, como si tuviera miedo de molestar a la gente. ¿Muerto? Sí, fue terrible. Los enterramos tan jóvenes, tan hermosos. Un descanso. Especialmente Lyudowska. Ella venía aquí a menudo. ¿Con qué frecuencia? Kozedub se puso tenso. Una vez al mes, más o menos. Le llevaba flores a su madre, incluso en invierno. Dijo que a su madre le encantaban los claveles. Algo en esas palabras le molestó. ¿Pero qué? Todavía no podía definirlo. Por la noche, mientras revisaba los documentos en el improvisado gabinete, un detalle me llamó la atención: 3 asesinatos ocurrieron en días de pago en las minas. Cuando el pueblo. Todos se entregaron a la bebida, cuando las calles estaban llenas de borrachos. El escenario perfecto para que un depredador se mezcle con las sombras. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. Marina Sokolova, empleada de la tienda de servicios públicos, no regresó a casa después del 7º día de pago. Y esa noche en mina número 2 se habían distribuido los salarios. Kozedub lo sabía: si se repetía la pauta, tendrían menos de 48 horas. Entonces aparecía otro cuerpo y una vez más sin pistas. En la comisaría, la luz amarilla de la lámpara proyectaba sombras alargadas sobre él. Paredes peladas. Por tercera vez releyó las declaraciones. Algo se escapó. Algo decisivo. En ese momento entró el joven teniente Sorokin con un informe en la mano. Interrogamos a todos en la tienda de servicios públicos. Nada inusual, pero la empleada Claudia Stepanovna recordó un detalle extraño: poco antes de cerrar, un hombre compré cinta para un arreglo funerario. ¿Y? Kozedub miró hacia arriba, frío. No hay velatorios programados para los próximos días. Comprobamos todo. El investigador dejó caer la carpeta. Descríbelo. Aquí está el problema: ella no recuerda nada. Solo la voz baja, insinuante. Kozedub se acercó a la ventana. Afuera, la nieve oscurecía las farolas, convirtiéndolos en puntos borrosos. Obtenga todo sobre Studnev, donde trabajado antes, familia, conexiones. Y plantean casos de muertes sospechosas de mujeres.
En los últimos 15 años, en un radio de 300 kilómetros. Principalmente aquellos que no. Resuelto. Cuando Sorokin se fue, Kocedup sacó las fotografías de los cadáveres. Algo los unía más allá del obvio. Y al amanecer llegó el expediente de Studnev. Antes de Severny Sagty, vivió en Prokopievsk. Trabajó en un servicio funeral. Viudo, su esposa Pelageya, 27 años, profesora, murió hace 15 años. Atrás. Accidente, cayó por un acantilado durante una caminata. El caso fue archivado. Rápido. Los testigos confirmaron que estaba sola. Kocedup hojeó las páginas amarillentas hasta que encontró una fotografía del cuerpo. Vestido oscuro. Manos cruzadas sobre el pecho. Cabello ordenado. Demasiado interesante para ser una coincidencia, murmuró, extendiendo su mano hacia él. Teléfono. Sorokin, comprobado, en aquella época se produjeron casos similares en Prokopievsk. Las próximas 3 horas serían decisivas. Los viejos expedientes temblaron en las manos de Sorokin mientras las páginas revelaban una patrón siniestro. No fue alivio lo que creció en el aire de la habitación, sino una tensión sofocante. En los 12 meses que precedieron a la muerte de la esposa de Studnev, 2 mujeres jóvenes habían desaparecido en Prokopievsk. Ambos encontrados muertos. Ambos se acomodaron como si estuvieran durmiendo, los casos archivados sin respuestas. Tovarich más grandioso. Sorokin estalló jadeando, su voz cortando el silencio como un cuchilla. Allí en el Club Sagtior encontraron huellas. Y un sombrero. Tu dedo. Señaló temblorosamente la foto extendida sobre la mesa. Kocedup se puso de pie de un salto. El sombrero era suyo. La vecina de Sokolova o. Reconoció sin dudarlo. En la calle, la nieve fresca casi había borrado las huellas, pero el especialista había logrado registrar 2 series de pasos, uno femenino, el otro macho, desapareciendo hacia el viejo terrícon, donde se perdió el rastro. Entre árboles raquíticos. Un único camino estrecho cubierto de nieve serpenteaba hacia la ubicación. Fue allí, en ese laberinto de edificios abandonados, donde Studnev pudo estar con su nueva víctima. La entrada a la galería, susurró Goriunov, con los ojos fijos en el mapa improvisado. Antiguamente lo utilizaban para transportar carbón. Ha estado cerrado durante 10 años. Kocedup entrecerró los ojos. La abertura de la mina apenas era visible en la oscuridad. Solo los restos de vigas de metal que marcaban el lugar donde una vez había sido sellada la entrada. Pero la nieve cerca del umbral fue pisoteada. Y sobre el polvo blanco, marcas recientes. En el interior, el aire estaba cargado de olor a humedad y carbón. El rayo de la linterna atravesó el oscuridad, dejando al descubierto rieles oxidados, durmientes podridos. En algún lugar, gotas. Cayeron gotas de agua, resonando como martillos en el vacío. El grupo avanzó lentamente, cada uno. Paso calculado, cada sombra inspeccionada. Un camino, murmuró Kocedup. Sin tenedores. Hasta que al doblar la curva, algo brilló en el suelo, un guante de mujer. Bien. 50 metros más adelante el túnel desembocaba en una sala improvisada, un antiguo almacén. De carbón. Lo que alguna vez albergó una talla, ahora solo muestra un esqueleto de hierro. Corroído. Y a continuación. La linterna de Kocedup se detuvo sobre la escena. Marina Sokolova yacía sobre tablas podridas, vestida con un vestido oscuro, con las manos cruzados sobre el pecho. A su alrededor, ramas de abeto dispuestas con precisión quirúrgica. Y. Encima de ella una figura encorvada con una gastada telogreica, las manos todavía ajustando los pliegues de la tela. Ruki Berg. El grito de Kocedup rebotó en las paredes. Studnev se enderezó lentamente como si despertara de un sueño. En la penumbra, tú. La cara era una máscara de cera. Está durmiendo, susurró sin volverse hacia los milicianos que lo rodeaban. No hagas ruido. Vas a despertarla.
Manténgase alejado. La voz de Cocedub cortó el aire, seca, sin emociones. Manos a la obra. Cabeza. Studnev no cumplió. Sus dedos seguían acariciando el vestido de Marina, como si corregir la última imperfección. Querían irse, bajó la voz, como si hablara solo. Mismo. Todo. Como Pelagia. Ella también quería Moscú. Dijo que aquí no. Había aire, que dentro había gente muerta. No podía permitirlo. Marina se movió débilmente. Vivo. Studnev se arrojó hacia adelante, pero Cocedub fue más rápido. Un movimiento repentino, el sonido metálico de unas esposas. Cierre. Ahora Studnev gritaba con los ojos muy abiertos. Los salvé. De la suciedad, de la podredumbre. Os he dado la paz eterna. Lo sacaron afuera, bajo las luces azules intermitentes de los coches de policía. A lo lejos, la sirena del. La ambulancia atravesó la noche. Cocedub permaneció en la galería, observando a los médicos trabajar en Marina. En el suelo un paquete, una jeringa, un frasco de sedantes. Las conchas esparcidas brillaban como perlas a la luz de la linterna. Tovarich mayor. La voz de Sorokin lo hizo regresar. ¿En su apartamento? Una habitación entera. Fotos. Todos. Pelagia. Los de Prokopievsk. Diarios. Recortes. De periódico. 15 años de obsesión comprimidos en 10 cuadernos gastados. En la oficina del investigador el humo del cigarrillo enturbiaba el aire. Cocedub hizo girar un papiro apagado entre tus dedos, tus ojos fijos en las páginas abiertas. La caligrafía. Chica a las citas meticulosas. 25 de abril de 1962, leyó en voz alta. Hoy Pelageya ha dicho que se va. Ríe. De mí. Dije que no entiendo nada de la vida, que este lugar está muerto, la ciudad. Pueblo. Ella quería vivir. Pasé la página. 2 de mayo. Ahora está tranquila. Hice todo bien. La hice hermosa, como ella. A ella le gustaba ese vestido oscuro que le sentaba tan bien. Nadie entendió. Lo encontraron. Que fue un accidente. Idiotas. Goriunov meneó la cabeza, incrédulo. Trabajó con nosotros. Actas de defunción firmadas. Habló con las familias. OMS. ¿Te imaginas? Llama a la puerta. Un oficial entró con los resultados del examen, misma letra. Mismas pinceladas sedantes, mismas poses, misma ropa. Y luego, después de un. En el cargado silencio, Cocedub murmuró, esperó. Preparado. Se mudó donde nadie lo conocía. Y empezó. Nuevo. El juicio de Boris Studnev duró 3 días. En la jaula permaneció impecable, el cabello cuidadosamente peinado hacia un lado, ojos perdidos en algún lugar más allá de las paredes. Hablaba poco, solo cuando le preguntaban, repitiendo como un mantra. No maté a nadie. Los salvé. El examen forense lo declaró cuerdo. 10 años de meticulosa planificación. 3 víctimas en Prokopievsk, 3 en las minas del norte. Y el intento de asesinato de Marina Sokolova. Crímenes cometidos con una crueldad excepcional, demostrando un cinismo sin límites. Dijo el veredicto. Cuando el juez pronunció pena capital, un músculo se contrajo en la comisura de su boca. Studnev. Nada más. Un mes después el caso se cerró. Cientos de páginas de testimonios y diarios. La historia de un hombre para quien la muerte era la única manera de conservar lo que considerado suyo. Las minas del norte volvieron a la vida. En el club Sakhtior volvió a sonar la música. Por las noches. Al anochecer aparecieron mujeres jóvenes en las calles. El tiempo, como siempre, curado. Las heridas. Solo en el cementerio, en un rincón lejano, 7 lápidas nos recuerdan la locura de un hombre. Tu único defecto. Queriendo vivir.